Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Les tengo una notición acá, tengo una invitada para entrevista. Estamos conectando con ella. Denme un segundo, chiquillos, para conectar con ella es Yanina Aragón. A Yanina la acompañan bellas habilidades. ¿Ya? La Yani, ella dirige un canal en, en YouTube. Y ella también tiene cuenta acá en Instagram. Ella es muy conocida por el tema de la ley de Asunción. Te pido, Janina, si me ves conectada, yo ya te mandé dos invitaciones, pero parece que no me toma. Si no me toma a mí, mándamela tú a mí. Ahora. Estoy lista. Ya, bueno, como les decía, Janina, ella se dedica por completo y se nota, ella también es escritora en ley de Asunción, todo lo que tiene que ver con... Ya, acá apareció nuestra invitada, estamos conectando con ella, estamos a unos minutos de que funcione. Les pido paciencia, por acá estamos, ya, se ve bien. Sí, te veo perfecto, te escucho perfecto, todo bien, todo maravilloso. Qué qué bueno, te estaba presentando a los amigos acá, les estaba contando quién eres tú, que tienes canal de YouTube, que te dedicas a todo esto, que tu pasión es la ley de Asunción, la ley de atracción y cuántas cosas, pero nos gustaría a lo mejor un poquitito más conocer un poquitito más de quién es Jenny, o sea, quién es Yani, perdón, y en este caso que tú nos cuentes cómo fue tu despertar, cómo conectaste con toda esta información, hace cuánto tiempo que tú empezaste con tu canal, cuánto partió todo esto, qué te hizo llegar a la ley. Bueno, primero, muchas gracias, de verdad, y de nuevo disculpas por todo el enredo con los horarios y demás, pero muy agradecida de verdad por todo, la invitación y demás. Y bueno, contarles un poco acerca de mí para los que no me conozcan. Yo soy Yani, llevo en este canal ya a través de Instagram hace 3 años, o sea, desde febrero del 2020 fue que yo, digamos, abrí el espacio de Instagram, de YouTube, de compartir, de enseñar la ley de Asunción, pero yo llegué como la mayoría de las personas, llegué por persona específica, precisamente una persona específica chileno, o sea, así que tenemos eso ahí en común, esta persona es de Chile, entonces yo llegué porque yo llevaba mucho tiempo conociendo de leyes universales, ley de atracción, llevaba mucho tiempo en eso, pero gracias a la formación de mi papá también siempre fue muy entusiasta en todo esto y siempre digamos como que siempre me lo enseñó, siempre me lo comunicó, pero como asociado siempre como al dinero, ¿no? El dinero, esto nos va a funcionar para tener dinero, esto nos va a funcionar para tener amigos, para tener muy buena suerte. O sea, siempre era como hacia ese ámbito. Y cuando yo atravieso lo que es como de verdad mi primera ruptura, porque antes nunca había como experimentado la ruptura ni nada, eh, me pregunto si eso también me podría funcionar en esa área. Entonces ahí empieza como esa búsqueda y yo siempre he sido muy como muy autodidacta, muy de poner en práctica, entonces me volví una consumidora literal de libros, porque hasta eso siempre fui muy, no es tanto como que desmerite la formación de muchos colegas que ya existían en ese momento y que ya compartían videos en YouTube y diferentes plataformas, pero siempre era como, ¿de dónde ellos sacan esa información? O sea, siempre me gustó como, voy a ir a la fuente, y la fuente pues era los libros, entonces siempre consumí muchos libros, me comprometí tanto con esos libros que básicamente me los aprendí de memoria y empecé a transformar lo que fue mi autoconcepto, empecé a transformar mis hábitos, mi dieta mental, mi concepto de mí misma y todo eso me llevó a transformar mi realidad en ese momento, manifesté la persona específica, manifesté pues un cambio de trabajo, o sea, manifesté muchas cosas muy grandes que yo, bueno, yo tengo una vocación también de maestra, yo fui maestra durante mucho tiempo, pero no enseñaba lo que me gustaba, entonces cuando encuentro esto, es como si se unieran las dos cosas que yo sabía hacer muy bien, porque me había convertido en una experta
en leyes universales y enseñaba. Entonces dije, bueno, ya encontré lo que, digamos, para lo que nací, la misión de vida que tengo. Y ahí empecé a compartir, empecé a hacer mis videos, a hacer mis posts. Y de ahí empecé con esto de voy a, pues, a profesionalizar esto que estamos haciendo y ahorita mismo pues ayudando a muchas más personas. Entonces, así empezó y así vamos. Y así seguiremos. Oye, cuéntame en los libros, porque todas las personas, todos los que hemos despertado, todos hemos conectado con un escritor, con un libro. ¿Cuál fue el tuyo? Por lo menos el primero, o el Sí, que más te ha impresionado, a o mí me mentor. impresionó mucho Neville, o sea, Neville Goddard para mí fue clave porque, digamos, yo había leído ya muchos otros libros, había leído yo, por ejemplo, El Secreto, que es el típico, digamos, como yo digo, de iniciación en ley de atracción. Ese libro es crucial en la biblioteca de una persona que está estudiando ley de atracción. Entonces yo me había leído El Secreto, me había leído por ejemplo, los libros de Access Consciousness de este señor ahorita no me acuerdo cómo es, pero había leído esos libros de él, había leído a Abraham y Esther Hicks y Jerry Hicks, o sea, había leído bastante de ley de atracción, pero cuando llego a Neville sentía que Neville era mucho más sencillo, digamos, en su práctica, era como más puntual, mucho menos de como de tanto esfuerzo, porque yo sentía que con las cosas que había leído tenía que esforzarme mucho, tenía que escribir, tenía que tener muchos hábitos nuevos. Neville era mucho más al grano, como mira, vamos a visualizar, sí, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a morir a un viejo estado, tenemos que dejar esas viejas costumbres, tenemos que renunciar a esos viejos patrones. Entonces con Neville conecté muy bien. Entonces el primer libro que yo leí de Neville fue un libro bastante pesado, digamos, para iniciar, que es Plegar y el arte de creer. Pero ese libro me llevó a lo que yo estaba buscando, que era manifestar a una persona específica. Hasta ese momento, ese era todo mi interés, manifestar a la persona específica. Leyendo ese libro, dije, este autor me gusta, voy a profundizar mucho más y me encuentro con A tu servicio, que es, digamos, el primer libro de su bibliografía, y en A tu servicio me di cuenta de que esto no se trata de la persona específica, esto es mucho más grande y con esto en realidad voy a tener un cambio de transformación inmediato. Y ese mismo día yo leyendo el libro manifesté, o sea, tuve como mi primera manifestación consciente, porque manifestar todos los días, pero como que nunca me había dado cuenta de lo rápido que podía hacer y ese mismo día leyendo el libro lo puse a prueba y tuve mi primera manifestación. Entonces yo dije, ya, pues que con esto ya acabo de entender cómo hacerlo, o sea, ya entendí cómo funciona, no necesito más nada. Otro libro que yo podría decir que me ayudó muchísimo, no es de Neville, es de una autora venezolana, no sé si es muy conocida en realidad, se llama Palabras Mágicas, ella explica en su libro sobre el Hoponopono, pero entonces lo explica de tal manera que volvemos a lo mismo, no es tan de técnicas, sino que es mucho más de perdón, de perdonarse a sí mismo, de cambiar, de reconocer, claro, quizás las creencias que yo tenía, creencias que por querer complacer estas creencias que yo estaba sosteniendo, llamé a esa persona, la convertí en ese personaje, pero me perdono y lo perdono a él también por convertirse en ese personaje, solo para complacer esa creencia que yo tenía. Y ese libro me ayudó también muchísimo con ese proceso de perdonar y soltar. Entonces, yo diría que esos tres. Perfecto, quedó muy claro. No, la última no. Me gustaría, ¿lo puedes repetir el nombre de la última, la Palabras escritora mágicas. venezolana? Sí, palabras Palabras mágicas. mágicas. Sí. Ya. Ella, No, los la otros los autora se conozco. llama, la autora se llama Jacqueline, el apellido es Ramniceanu, ni siquiera sé si se pronuncia así, pero pues así se escribe. Después, si no lo encuentro, te lo pido por interno Sí, 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 para totalmente. encontrarlo directamente. Si a ti te tocara, ahora en este momento, Janina, gente, porque yo sé que gente que ahora está conectada, seguidores de acá de Chile, hay personas que recién están despertando y necesitan información y para ellos es nuevo. Yo como taroterapeuta me pasa a diario que conecto con personas y me dicen, yo no tenía idea, es como nuevo y es como que están fascinados porque se dan cuenta que tienen poder.
Y en un Ajá. momento pasan de un momento de ser víctima a tener ese gustito de querer empoderar y cambiar nuestra realidad. Entonces, un mensaje así como para alentar a los que recién se están iniciando en este camino, ¿qué les podrías decir tú con toda tu experiencia? Y ahora nos vamos de lleno con algunos consejos. A mí, digamos, en su momento me hubiese mucho haber escuchado este consejo que siempre también como que lo tengo muy presente y es que las cosas son temporales. O sea, a veces nosotros como por la urgencia de querer cambiar como todo para ya, 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 se nos olvida de que esos asuntos o esas circunstancias son temporales. Y entre mucho menos atención yo le dé a esa circunstancia temporal y me dedique literalmente a conocerme, explorar, claro, darnos cuenta de ese poder, o sea, literalmente tenemos un poder tan creativo y a veces lo estamos como desgastando o utilizando en querer cambiar como cosas en la realidad. Entonces, decirle a esa gente, o sea, sí, lo tuyo es importante, o sea, entiendo la importancia a lo mejor de lo que quieres manifestar, pero la circunstancia que te trajo hasta aquí es una circunstancia temporal y es una circunstancia digna de agradecimiento. O sea, esa circunstancia, por más trágica, por más fea, por más fuerte que sea, es la que te está dando la invitación a esta nueva realidad. Entonces, hasta con amor verla. Ese para mí ha sido el consejo que me hubiese gustado escuchar. Qué bonito consejo, muchas gracias. Partamos, ya, vamos con la especialista para que nos cuentes. Para cambiar tu realidad, en un video que tú realizaste, dice, debes cambiar tu estado, como cambiar el estado de ser. ¿Podrías hablar un poquitito para que las personas comprendan? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros habitamos diferentes estados de conciencia al mismo tiempo, básicamente, pero los estados de conciencia, ¿qué son? Para que quede así bastante claro. Los estados de conciencia son conjuntos de creencias y a su vez las creencias son conjuntos de pensamientos. Entonces, la manera más rápida, digamos, de cambiar nuestro estado de conciencia se divide en tres partes, clarísimas que son observar el estado que estoy habitando actualmente y cómo se observa ese estado, dándome cuenta de qué es lo que estoy conversando habitualmente, tanto con otras personas como conmigo misma. O sea, la conversación que yo sostenga, la conversación que sostenga mi realidad, eso está delimitando y demarcando el estado de conciencia en el que yo estoy. Entonces, por ejemplo, hoy el mundo entero está hablando de política, porque en nuestra querida Argentina ayer celebraron elecciones, si no estoy mal. Entonces, dependiendo del discurso que uno tenga, sin ser, digamos, fanático político de nadie, si la persona está teniendo un discurso de preocupación, ese es el estado de conciencia que está habitando. Si la persona está contenta, ese es el estado de conciencia que está habitando. Si la persona está neutral, ese es el estado de conciencia que está habitando. Entonces, el estado de conciencia determina las circunstancias que van a ocurrir en nuestra realidad. Entonces, si yo estoy preocupada, el estado de conciencia lo que me va a hacer es que me va a llevar a ver siempre los peores escenarios posibles dependiendo de la realidad en la que estoy habitando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy sumergido en esa conversación interna? De cierta manera estoy sesgada a la realidad. O sea, esa no es que sea mentira, no es que las razones por las cuales podamos estar preocupados no existan, pero no son el 100% de la realidad. Entonces yo lo que tengo que hacer es observar qué es lo que estoy sosteniendo, cuál es la conversación que estoy sosteniendo y darme cuenta si esa conversación me conviene o no. Yo voy a poner un ejemplo claro de acá también, porque nosotros también en un momento, ahorita también tenemos una coyuntura política por el presidente que tenemos, porque es un presidente atípico a los que siempre hemos tenido. Entonces, por poner el ejemplo, voy a poner a mi mamá, de que mi mamá, nosotros teníamos, yo tengo un hermano menor que está estudiando en la universidad y mi hermano recibe un subsidio por ser de escuela pública y demás. Entonces, tienen subsidio y mi mamá, al cambiar de presidente, mi mamá se empezó a preocupar. ¿Y será que le van a quitar el subsidio? ¿Será que ese presidente lo va a mantener? ¿Será que lo va a dejar?
Entonces, y estaba más como hacia la tendencia de, no, claro, capaz lo va a quitar porque todos llegan a robar, o sea, estaba como en ese albor, en ese estado de conciencia. Entonces yo le dije, vamos a revisar qué te conviene más. O sea, de esta conversación que tú estás sosteniendo, ¿qué te conviene más? ¿Que sostenga el subsidio o que lo quite? O sea, me dice que lo sostenga, obviamente, porque nos libera de un pago. Pero creo que lo va a quitar. Entonces le decía, bueno, si lo quita, te vamos a felicitar porque lo lograste. Porque el estado de conciencia que estás creyendo es que lo van a quitar. Entonces, tienes que renunciar a esa ganancia secundaria de tener la razón, de es verdad, todos los políticos son iguales, ¿verdad? Por ganar el subsidio de tu hijo. Entonces ella dijo, bueno, me duele, me cuesta porque quiero tener la razón, porque admite que quiere tener la razón, pero le conviene mucho más porque le permite tener unas libertades, le permite disfrutar de su dinero, no tener que destinarlo para ciertas obligaciones y demás. Entonces, al final, mi hermano mantuvo el subsidio porque ella cambió de estado de conciencia, o sea, renunció a eso. Por más que quisiera conversarlo, por más que quisiera estar como enganchada en esa historia, dijo, esa historia no me conviene. No me importa si todo el mundo dice que ese presidente es bueno, si es malo. Lo que me importa es qué estoy yo obteniendo de esa realidad. Y al cambiar su estado, pues obtuvo lo que ella quería manifestar. Pero voy a Entonces, interrumpir. no, O sea, que lo importante es la conversación interna que estamos teniendo nosotros mismos y eso refleja nuestro estado. Si tuviésemos que explicar con palabras qué es la conversación interna para que la gente esté más consciente, porque todo esto nos pasa, pero no nos damos cuenta a veces. sí, O sí, sí. sea, por lo general no nos Sí. damos cuenta. No, no, y total, o sea, yo creo que cuando mi mamá, yo le hice esta, digamos, esta reflexión, la pongo a pensar, ella no se había dado cuenta que tenía esa conversación interna, o sea, ella no sabía que esa conversación interna estaba determinando el mundo que ella iba a observar. Entonces la conversación interna pues son todos estos diálogos que nosotros tenemos acerca de lo que nos gusta o de lo que nos disgusta de la realidad. Lastimosamente la mayoría son de lo que nos disgusta. O sea, nosotros usualmente estamos conversando mucho acerca de lo que no nos gusta y siempre estamos tendiendo esa conversación a favorecer mucho esa conversación de lo que no nos gusta. Entonces, los hábitos empiezan a transformarse cuando nosotros hacemos dieta mental. Por eso la palabra se dice, o sea, por eso se llama dieta mental. La dieta mental no es una restricción de la conversación interna, sino un adecuado uso de la conversación interna. Como cuando uno hace una dieta gastronómica, porque las dietas gastronómicas, sí, nosotros las asociamos con hay que restringir la comida, pero en realidad una dieta saludable no se trata de restringir, sino que se trata de alimentarse proporcionalmente de lo que se debe uno alimentar. Entonces, en las dietas saludables, a ti te permiten un pecadito. Tú te puedes permitir una vez al mes comerte un chocolatito, un heladito y no pasa nada, porque como tú estás haciendo muy buena dieta mental o muy buena dieta gastronómica, un pecadito no te va a afectar absolutamente nada. Lo bueno y lo importante es qué voy a hacer yo constantemente, la frecuencia con la que yo alimente esta mente de conversaciones mucho más saludables o fructíferas. Entonces no es una restricción de nuestra conversación interna, es un adecuado uso de nuestra conversación interna porque nuestra conversación interna dirige nuestra realidad, dirige nuestro mundo. Entonces sí, eso es más o menos en pocas palabras. De conversación interna, bueno, queda súper claro. Saltémonos al autoconcepto. Uh -huh. ¿Qué es y cómo influye? Autoconcepto, morfológicamente, pues nosotros lo podemos asociar a el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Pero no podemos olvidar que ese concepto que nosotros tenemos puede estar de cierta manera, así por nuestras creencias y demás, sesgado o acotado. O sea, no es lo mismo digamos, el concepto que tú puedas tener como mujer chilena que el que pueda tener yo como mujer colombiana, porque tenemos y venimos de culturas diferentes, manejamos vocabularios diferentes, o sea, cada uno también está determinándose dependiendo de la sociedad, del mundo en el que se encuentre y demás. Pero entonces, digamos que hay algo
más importante dentro del autoconcepto, y que eso sí lo tenemos todos en común, y es que todos tenemos la capacidad de imaginar. Entonces, seamos de Chile, de Colombia, de la China, de África, de donde sea, todos los seres humanos en la Tierra tienen el mismo poder de imaginar. Ahora, como el autoconcepto es tan importante, yo lo que tengo que hacer es reconocer esa capacidad que tengo para imaginar y hacer un uso mucho más sublime de esa capacidad que tenemos de imaginar. Entonces, ¿cómo imaginamos nosotros? No solamente se trata de imágenes mentales, sino la conversación interna también serían otros actos imaginativos. Son muchos más frecuentes. Por eso la dieta mental es tan indispensable, porque nosotros al hacer dieta mental estamos haciendo un uso correcto de nuestra imaginación. Entonces el autoconcepto es este reconocimiento de estas dos partes, de ese yo que tiene una identidad, que tiene un nombre, que tiene un género, una raza y demás, pero al mismo tiempo de este yo más grande que tiene la capacidad de imaginar y de habitar muchos estados de conciencia a su libre albedrío. ¿Cómo podrías tú catalogar acá es una pregunta, nada que ver, me voy para otro lado, pero te la quiero hacer, que me vino acá. ¿Cómo catalogas tú el ser superior? ¿Qué es para ti? Para mí es una energía, en realidad. Yo lo entiendo, porque y yo no puedo ni siquiera definirlo, nombrarlo, porque sería de cierta manera limitarlo. Entonces, es hasta, para mí es un poco complicado con mi lenguaje limitado hablar del ser superior, pero yo lo definiría como una energía capaz de transformarse, capaz de tomar la forma que yo, desde mi limitación, le doy a esa energía, porque el Padre es una energía, le llamo el Padre básicamente por Neville y por mi formación, porque en realidad yo tengo formación desde el catolicismo, entonces, pero pues es padre, madre, o sea, en realidad lo tengo súper claro, es solo como por cuestión de lenguaje, la comodidad con la que siempre me he dirigido, pero el padre es una energía que se transforma constantemente, que toma las formas de todo y que en mi realidad yo dirijo esa energía. Es decir, yo le digo a esta energía, toma esta forma. Esa energía es como, no sé, la palabra sería como que no tiene favoritismo por ningún estado de conciencia. Entonces, como no tiene favoritismo por no tener una voluntad propia, porque es que si la energía del Padre tuviese voluntad, probablemente ya no existiría todo lo que existe, sino solo existiría lo que a voluntad del Padre eligiera hacer, automáticamente el resto de cosas dejarían de existir. Entonces tiene que haber una fuerza en este mundo que somos nosotros, esta fuerza tridimensional, que encauce esa energía tan bárbara y tan opulente, abundante, ostentosa, magnífica. Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer? Que ahí entra claramente el autoconcepto. Yo voy a hacer un uso mucho más sabio de esos recursos, porque esos recursos son ilimitados, como si yo tuviera una fuente ilimitada de algo y la puedo dejar de desperdiciar, o puedo usar esos recursos para generar cosas que no me convienen, o puedo hacer un uso mucho más sabio de esa energía, de esa creatividad constante que está fluyendo a través del Padre. Gracias por tu respuesta, me encantó. Cuéntame, ¿por qué es tan importante el amor propio al momento de manifestar o no es tan importante? No, no, sí es importante, porque en realidad el amor es esa fuerza creativa, o sea, el amor, en realidad la energía eh, hay un libro que se llama La solución de Dios y representa a Dios como, o sea, si pudiéramos definir a Dios, lo dice como si fuera el amor incondicionado o el amor incondicional. Es decir, que no está condicionado por absolutamente nada, es un flujo constante. Entonces, al yo apropiarme de ese amor incondicionado, de ese amor incondicional, puedo hacer un mejor uso. Por eso, apropiarme es llamarlo propio, es mío. Aquí lo que importa es que el amor existe y es incondicionado, pero lo importante es qué uso le estoy dando yo a ese amor. Entonces yo no me refiero tanto como, y no digo, no es que ese amor propio del que digamos, se puede enseñar en redes no sea verdadero, pero lo tiendo más
hacia el amor incondicional al otro que hacia el pedestal. Por ejemplo, yo no soy muy partidaria del pedestal como tal, porque para mí no existe pedestal si yo soy uno con todos. O sea, si todos somos uno, no debería existir ningún pedestal. Dios mismo, yo creo que el concepto del pedestal parte de la idea de que pensamos que Dios está por encima de nosotros. Pero entonces al entender que Dios no está ni por encima ni por debajo de nosotros, sino que tiene, digamos, es como si es un equipo. Entonces el Padre tiene unas cosas, unos recursos que yo no tengo, pero yo tengo mi voluntad, tengo la libertad, soy quien encausa esa energía. Entonces nos necesitamos mutuamente, porque yo tengo las ideas, pero no tengo los recursos. Es como si nos hiciéramos amigas de la persona más rica del mundo, pero la persona más rica del mundo al mismo tiempo es la persona más, no sé, como más noble o más tonta, que no tiene ideas, que ya no sabe qué hacer con su dinero. Entonces nosotras tenemos muy buenas ideas, esa persona tiene todos los recursos, ninguno es más importante que el otro, porque uno no sabe qué hacer con todo lo que tiene y el otro no tiene absolutamente nada, entre comillas, y tiene todas las ideas para ejecutar. Se necesitan. Entonces, al eliminar esa superioridad del padre, como que el padre esté por encima de nosotros y demás, siento que también se elimina eso a nivel 3D, o sea, a nivel con mis hermanos, con mis compatriotas, mis colegas, mis amigos, se elimina esa Yo situación. creo que es una de las cosas que más cuesta. Yo también vengo de familia católica Uh-huh. durante muchos años. Catolicismo, olvídate, católica, pero con ganas, de rosario en mano También, y rezando todos los días, poco más con mi abuela. Entonces, para mí fue súper raro cuando comienza todo lo del despertar de la conciencia, despertar a nuestro poder interno, y yo ahora lo veo en muchas personas que también son creyentes, que también son católicos o llevan otra, cualquier religión. Todos nos dirigimos a un padre, a un ser superior, y ese ser superior estaba fuera de nosotros. Nosotros le pedíamos a ese Dios Padre que nos concediera. Cuando a mí me explicaron el concepto, que no sé si tú lo has escuchado, que es muy conocido, cuando dicen que nosotros somos parte de un océano y que las gotitas, no sé, ya, no lo puedo explicar, pero tú me entiendes lo que quiero decir y yo creo que los demás también. Entonces ahí es donde nosotros descubrimos realmente ese poder interno y por eso, bueno, está pasando toda esta nueva era y yo le cuento a la gente porque muchas personas le llama la atención porque andamos varios pregonando esta ley, dándola a conocer. Yo creo que si uno experimenta esto tan bonito, y yo creo que a ti también te pasa, que uno ha podido cambiar, porque las dos hablamos en base a lo que hemos experimentado. Tú claro, compartes en base a tu experiencia, yo también, y sabemos que la ley existe, que hay que saberla aplicar y que todos los días, aquí no hay especialistas, estamos todos en la misma y estamos todos los días trabajando para ser mejores. así es. Lo mismo con estas entrevistas, yo le digo a la gente, no se dejen confundir, que yo las haga es para viralizar información. Aquí nadie se está haciendo famoso ni nadie se está luciendo, aquí estamos dando a conocer conocimiento para transformar nuestras realidades. Eso le digo yo a la gente. Entonces, bueno, aparte de agradecerte, ya se me perdió la onda lo que estaba hablando, pero sonó bonito, ¿ya? Pero No, no, me encanta. dentro de lo que yo quería expresar era eso, que integremos esta nueva verdad, de no sé cómo decirlo, algo así, integremos esta nueva verdad de que Dios está dentro nuestro y que por ende somos co-creadores de una realidad. Y el ideal es llegar a un estado en el cual ya no queremos controlar y que solamente queremos co-crear y en armonía, perdón, en armonía Totalmente de acuerdo. con el universo. Vamos a cortar esto. Espérame. Total, Ahí total. sí. Les pido mil disculpas, no le bajé el volumen al teléfono, pero bueno, ahí lo silencié. Tranquilo. Ya, para no robar más minutos, me gustaría que nos enfocáramos en algo que es súper común. Por lo general nos pasa algo que es cómo dejar de asumir que lo estoy haciendo mal. Porque por lo general nos damos cuenta que la estamos embarrando cuando estamos preparando una manifestación. Uh-huh. Y tú tienes un video en que lo explicas muy bien. Me gustaría que lo compartieses esa info. Para mí, el principio está en que no hacemos nada mal. O sea,
dejar ese juicio de castigo, porque volvemos a eso, o sea, es que yo creo que cuando se cambia la dinámica del padre como este ser a la par tuyo, eh, toca, es un poco más adulto, yo diría, o más responsable, porque es que a veces estamos como niños chiquitos que necesitamos del castigo para poder hacer o tomar acción. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esta dinámica de castigo, recompensa, castigo, premio, es cuando nos cuesta transformar esta idea de que estamos haciendo las cosas bien a pesar de algo. Entonces, nosotros, de hecho, en el pasado, que digamos no conocíamos la ley o lo que fuera, no era que estuviéramos haciendo las cosas mal y ahora que la conocemos es que las estamos haciendo bien. No, hicimos las cosas que teníamos que hacer de acuerdo al estado de conciencia que estábamos ocupando en ese momento. Entonces, esas eran las herramientas que teníamos en ese momento. Y con esas herramientas tú tenías que trabajar. El asunto acá es que si ya, por ejemplo, nosotros estamos en la dinámica de estar escuchando videos constantemente, poniendo videos, poniendo audios, leyendo libros, ya tú no tienes las mismas herramientas. Entonces, no significa que lo estés haciendo mal, es que no estás usando las herramientas que tienes a lo mejor. Pero ahí es donde viene esa observación y ese arrepentimiento o esa definición de objetivos y decir, ya soy consciente de esto. Y yo en realidad ya no soy el mismo ignorante del pasado, sino que ahora soy una persona mucho más atenta, mucho más despierta, empezar a tratarnos inclusive compasivamente. Somos muy poco compasivos en esto de despertar de conciencia. Tendemos muchísimo a compararnos con otras personas. Es que esta persona lo hizo en tanto tiempo, es que esta persona manifiesta súper rápido, no sé, todos lo estamos haciendo al mismo ritmo, a la misma vez, con las mismas herramientas, solo que unos estamos quizás más atentos, entonces, o juzgamos menos el proceso, porque yo me equivoco, yo, digamos, puedo salirme de mi estado de conciencia, puedo enojarme, puedo ponerme triste, puedo molestarme, lo que sea, y cuando me doy cuenta de que estoy haciendo esas cosas, no me juzgo de, lo estoy haciendo mal, ya me salí, ya no funciona, yo soy de lo peor, yo tengo malas creencias, yo tengo mala dieta mental, tengo una mala... No me castigo, sino me veo con amor, me veo con compasión y me digo a mí misma, lo hiciste así, tienes la oportunidad de volver a seleccionar, como tú decías, tienes la oportunidad en cada momento de la hora de ser co-creadora de esta nueva realidad. Lo que hiciste en el pasado se queda en el pasado. Si por alguna razón yo me elegí algo malo en el pasado, digamos, por poner un ejemplo, me enojé y más tarde eso se ve reflejado afuera en el 3D, cuando se vea reflejado, vuelvo a tratarme con compasión, vuelvo a tratarme con, eso tiene este origen acá. Entonces, si yo no le doy atención a esto que está sucediendo en delay súper tarde, no lo voy a perpetuar por más tiempo. Entonces, ¿a qué me tengo que dedicar? Hay una frase, un versículo bíblico. En realidad soy muy mala con los versículos, pero pues tomarlo como un marco de referencia de todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso, lleno de virtud, digno de admirar, en esas cosas habita o concéntrate. Entonces, claro, si a mí me pasa algo malo, yo entro como en conflicto, no reconozco que eso tiene un origen en el pasado, no reconozco que eso tiene un origen en mis propios actos imaginativos, sin culparme por eso, sin castigarme por eso, sino que lo veo como lo que es, como es una manifestación, no importa qué tipo de manifestación sea, igual sigue siendo esa creatividad hermosa que tengo yo de elegir mi realidad, o sea, me entro en ese estado, se termina, se termina la manifestación contraria, se termina el contraste, la manifestación antagónica, como uno le quiera nombrar, se termina porque entras en el estado que al que debiste siempre estar, que es el estado de observar lo que es digno de admirar. Una manera rápida de salir de un contraste como consejo. No poner la atención.
Literalmente, o sea, no querer solucionarlo, no, No y eso querer solucionar. sí, es como, yo sé que es lo más difícil, Ya me acordé de algo. ¿Es lo más difícil ignorar? sí, claro, Me estoy acordando de un... Voy a acordarme de algo, pero la gente que están acá, ellos no escucharon el mismo video que escuché yo en la mañana, uno tuyo, que tú contabas de las deudas, ajá, de las deudas de la boleta, que ujú, primero te cobraban, y que después te llega que ya no te cobraban y tú ni siquiera quisiste averiguar. sí, exactamente, Eh, Tu hermano parece que quería averiguar y tú no. Dejémoslo así. Si pasó, eso era lo que yo asumí. Me exacto, encantó ese estado de conciencia tuya, de hecho lo he puesto en práctica, el consejo. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Se me fue la onda. Acá tengo anotado sobre personas específicas, ujú, algo, porque por lo general está muy de moda este tema y a la mayoría de las mujeres les llama mucho la atención. Tú dijiste que tú habías llegado a la ley por una persona específica y me gustaría que contaras algunos tips para que las chiquillas en la casa empiecen a despertar esa conciencia y lo otro, para que se den cuenta de que no es malo, porque yo tengo clientas ujú, que me dicen que no están dispuestas a manipular a nadie. Una señora un día me dijo que ella no podía manipular a nadie mentalmente, que eso estaba mal. Y yo no le supe explicar. Se me fue el collar y por eso te invité a ti para que tú bueno, lo expliques mejor que yo. mira qué bonito porque a mí me gusta mucho aclarar esto de manipular, porque es normal que uno piense que la asunción de cierta manera es cierta manipulación. Yo siempre pongo este ejemplo. Pues si la persona eh, se fue, digamos, nos dijo, no, no quiero estar más contigo y lo demás, y yo acepté eso como verdad, acepto esta realidad de que es verdad y que no me quiere y demás, pero lo acepto de una manera derrotada, porque hay una aceptación de, listo, esto lo hice yo, por el estado de conciencia que yo estaba habitando, es lo lógico que tenía que pasar. Esa es una aceptación, pero una aceptación derrotada de no me quiere, no me ama, no me elige, ¿no? Allí le estoy manipulando mentalmente. O sea, porque le estoy impulsando a que siga sosteniendo ese estado de conciencia donde esa persona no es amorosa. Y no hay daño más grave que le puede hacer uno al otro que obligarlo a no ser amoroso. O sea, si yo estoy eligiendo que, por ejemplo, por ponerlo así, si yo estoy eligiendo que tú me tienes rabia, yo te estoy manipulando a ti para que tú no seas la persona amorosa que tú eres. Y te estoy obligando a que me tengas rabia. Y ese es el peor daño que yo te puedo hacer. Entonces, lo mismo lo que está pasando con la persona específica, con el otro. Yo le estoy obligando a que sea algo que en su naturaleza no es. Y podría obligarlo por decirlo así, o podría regalarle la capacidad de amar. No solo de amarme a mí, porque no se trata solo de mí como persona, sino la capacidad de amar. Tiene muchos beneficios ser amoroso, o sea, te ves más joven, tienes más creatividad, empiezas a inspirarte, aparecen nuevas actitudes, tanto actitudes mentales como habilidades nuevas, o sea, ser amoroso trae mucha recompensa. Entonces yo a esta persona que piensa que de pronto la ley de asunción es una ley de manipulación, es decirle, sí, pues estamos manipulando todo el tiempo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que no podemos influenciar en los demás? Pero si vamos a pensar que es manipulación, o si vamos a pensar que es en términos de influencia, ¿por qué obligar al otro a hacer cosas que en su naturaleza no están? Porque su naturaleza es amorosa y compasiva. Quedó súper, súper claro. ¿Por qué? Claro, porque cuando manifestamos, ¿por qué manifestamos terceras personas y qué podemos hacer para cambiar algo así? Es que las terceras personas, pues que en realidad tercera, segunda y primera persona es la misma, es uno mismo. Entonces, son muchos estados de conciencia manifestándose, tomando forma. Entonces, la única manera de hacer desaparecer
manifestaciones que no queremos ver es dejar de darles atención. La tercera persona es producto de una idea de que yo he sostenido durante cierto tiempo de temor. ¿A qué le tengo miedo? Cuando una tercera persona aparece, le tengo miedo a que el otro me deje de querer o me reemplace. Ese es realmente el miedo que yo tengo. Por eso soy desconfiada, por eso reviso celular, por eso estoy pendiente de cuántos likes tiene la foto. Y esa inseguridad, digamos, o ese temor proviene de no reconocer a Dios en nosotros. O sea, porque es que si yo me siento tan chiquita, si yo soy chiquita, soy reemplazable. Si yo soy poquita cosa, soy reemplazable. Entonces, estoy siempre como con el temor, pero al mismo tiempo con la premura o la predeterminación de que eventualmente tendrá que ocurrir. A mí personalmente nunca me pasó de esa forma, o sea, nunca, digamos, nunca experimenté eso de ser engañada ni nada, pero sí experimenté mucho la sensación del otro, de el otro se sentía inclusive muy chiquito frente a mí, o sea, incluso me pasaba lo contrario, era como que la otra persona siempre era como, no, es que soy muy poca cosa, es que tú eres muy valiosa, que tú eres, entonces, o sea, ¿será que es un exceso de empoderamiento mío que los hace sentir de cierta manera? Pero ni siquiera era eso, es que yo, para poder inclusive sostener esa conversación interna de ser empoderada y de sentirme muy bien, tenía que manifestar a hombres que se sintieran muy mal consigo mismos para yo poder decir, es que yo les hago sentir bien y yo soy lo mejor que les ha pasado en su vida. Pero terminaba yo ahí teniendo ese desequilibrio de ellos se sienten muy poca cosa y yo me siento mucha cosa. Entonces, por eso voy siempre a que el amor propio no tiene nada que ver con empoderarse excesivamente, sino con amar al otro. Libertad, de verdad, amarlo con todas las letras, o sea, amarlo sin condiciones, ver la mejor versión de las otras personas. Que eso fue lo que yo básicamente hice cuando manifesté a esa persona específica de vuelta, que al final yo no me quedé con él, o sea, al final terminamos y yo conocí a alguien más y es mi pareja actual, pero mi pareja actual y mi pareja de toda la vida, porque yo encontré al amor de mi vida, o sea, yo sí siento que lo puedo decir muy orgullosa. Pero, Yo creo que es como una trampa, yo creo que es como una trampa del destino, sí, 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 sí. que para que nosotros conozcamos la ley, pero claro, para que conozcamos la ley, yo creo que cuando nos programamos así como para venir acá a la Tierra y tomar los cuerpos que tomamos, los personajes dijimos, ya, nos vamos a enamorar, entonces como nos vamos a enamorar, justo vamos a despertar. Claro, Ajá, porque si no, ¿de qué otra manera? claro. Algunos nos tocó, a algunos les tocó con el tema de las parejas, a otros tocó con el tema del dinero. ¿Cuántas personas nos han pasado grandes necesidades que han tenido que tener, pero oye, la billetera pelada, pasar hambre, no tener nada? Yo conozco personas que prácticamente nada, en la quiebra total, y me incluyo, y pasamos de la quiebra a empezar a manifestar seguridad financiera, y eso tiene que ver con un estado de conciencia. Imagínate el cambio, ¿no? Por eso yo encuentro que es súper importante viralizar esta información, y a personas como tú agradecer lo bonito que haces, lo que te decía en la mañana también, el tema que transmites con tu papá. O sea, yo lo encontré maravilloso. Maravilloso. No, no, Sorry no, que te y haya... eso realmente tiene, digamos, tiene todo el sentido, porque, o sea, yo digo, si a mí, por ejemplo, no me hubiese pasado lo de la persona específica, yo tenía mucha información, o sea, es que yo creo que yo puedo aquí mostrarte. Esa es mi biblioteca. O sea, todos son, bueno, ignora el Monopoly, pero todo el resto son libros. O sea, aquí en mi casa siempre hemos sido de muchas, y son libros de formación, de despertar de conciencia, no son libros, no es literatura clásica, digamos, no, son libros libros de despertar de conciencia, pero yo tenía toda la información, pero no me había llegado el momento de darme cuenta, de sentarme a observar qué era lo que yo estaba haciendo con la realidad. No me había dado cuenta de que yo juzgaba, no me había dado cuenta de que yo obligaba a las personas a que me tuvieran rabia, porque, o sea, yo soy una mujer del 2019 para atrás, una cosa, y del 2020 para adelante, otra. Yo no tenía buena relación con mi familia, o sea, es una cosa loca que yo digo,
yo ahora veo y yo pienso, yo cómo me peleaba con mis tías, cómo me peleaba con mis primas, o sea, no tiene sentido para mí eso. ¿Y por qué? Porque cambié completamente de estado de conciencia. Dejé de obligarme a verlas mal y dejé de obligarlas a ellas a que me vieran mal a mí. Y eso lo hice cambiando mi propio concepto de mí misma, reencontrando esa unidad con el Padre, esa creatividad con el Padre, encauzando esa creatividad. Queda claro. Mira, que hay una persona que está preguntando como lo mismo, pero tú le podrías volver a responder. Dice, ¿cómo cambio lo que, lo que piensa de otra persona? Quiere ver cómo lo cambia, porque se da cuenta, es una persona que lo escribió recién, Ujú. yo creo que se da cuenta que tiene que hacer todo, pero no sabe cómo hacerlo. Dice, querida Yani. Ah, bueno, mira, es que ahí justamente está, cuando yo cambio mi concepto de mí misma y me doy cuenta de que mi naturaleza es ser amorosa, porque ese va a ser el principio de reconocimiento, o sea, nuestra naturaleza es amorosa. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestra naturaleza es amorosa? Porque el amor es la fuerza que crea cosas. Entonces, a ver, ¿por qué alguien se inventó el teléfono? Si lo empezamos a pensar desde así, ¿por qué alguien se inventaría un celular con cámara que permite que tú que estás en Chile y yo que estoy acá en Colombia nos comuniquemos? No es para fregarnos la vida, es para facilitarla, para ser amorosos, o sea, para compartir, para tener un espacio. Entonces, la naturaleza del ser humano, per se, es creativa y es amorosa, ¿ok? Sí la sabe usar. Puede ser también una fuerza creativa que provenga del miedo, por eso nosotros vemos de todo tipo de creaciones, ¿ok? Armas, guerras y demás, pero porque es la misma fuerza creativa utilizada desde el polo opuesto, que es el miedo. El polo que nosotros tenemos que, o al que siempre vamos a atender, es al polo positivo. Ahora, si yo reconozco esa naturaleza creativa, amorosa, compasiva dentro de mí, y el principio me dice, todos somos uno, todos somos Dios individualizado. ¿Qué significa? Que si yo lo reconozco en mí, lo tengo que reconocer en ti. Lo voy a empezar a reconocer en ti. Si yo no lo puedo reconocer en ti, la causa no está en el otro, la causa sigue estando en mí. Yo no he reconocido todavía esa capacidad de ser amorosos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con las personas específicas, yo lo que hice fue, yo voy a reconocer esa capacidad que tiene el otro de ser amoroso porque yo acabo de reconocer que yo lo amo, que yo le amo, que por miedo he manifestado todas estas cosas, me he desviado, pero ahora que vuelco mi capacidad, mi entendimiento, mis herramientas a elegir amar, la voy a elegir. Y entonces, cuando yo lo empiezo a elegir, el otro lo empieza a elegir. O sea, lo tiene que estar eligiendo y tiene que ser un correlato vibracional y automático. O sea, automático no es inmediato, que mucha gente a veces se confunde con eso. Automático es que es sin ayuda extra. O sea, Entiendo. automáticamente yo empiezo a elegir mi naturaleza amorosa que existe. No la tengo que trabajar, yo no tengo que trabajar mi naturaleza amorosa. Es que si yo riego las plantitas en la mañana, yo estoy siendo amorosa, porque yo estoy contribuyendo a que haya un mejor oxígeno, estoy permitiendo que esas maticas florezcan, o sea, estoy rebosante de amor. Realmente esa es nuestra naturaleza. Entonces la reconozco en mí, pero no la reconozco en los demás, no. Tiene que ser reconocida en mí y tiene que ser reconocida en los demás. Los demás tienen la capacidad de amarme, porque tienen la capacidad de amar. No hay ser humano que se resista al amor. No hay ser humano que se resista. Entonces, cuando yo lo empiezo a despertar, empiezo a observar que sí, oye, sí, a lo mejor sí siempre me ha amado. Y como yo me dejé llevar por el miedo, él se dejó llevar por el miedo. Pero ¿qué pasaría si yo ahora no me dejo llevar por el miedo? Sino que solamente me dejo llevar por el amor. Y empieza a moverse. Te lo juro, se empieza a mover tan rápido que asusta. Que no estás preparado para la avalancha de amor que se viene. Porque estás tan acostumbrado al miedo que no, que cuando viene el montón de amor, te quedas como, ¿y ahora qué hago? O te quedas petrificado, o vuelve y te da miedo.
pero es volver a elegir ser amoroso siempre, ser compasivo, esperar lo mejor de los demás. Yo sé que a veces uno está pidiendo mucho, pero cuando uno confía en sí mismo, uno confía en los demás. Si uno no confía en los demás es porque no está confiando en sí mismo. Qué bonita explicación, la seguidora te da las gracias, anotó ahí. Hay otra señora que explica, o sea, que hace la consulta y coloca, ¿puedo manifestar que mi esposo vuelva a casa? Sí, Al parecer está pasando por total. una realidad muy, muy triste. No, no, totalmente. O sea, en realidad es lo mismo. Es que el cambio se aplica para todo. Si yo creo que él no quiere regresar a casa y yo sé que regresar a casa le favorece porque en su casa tiene techo, tiene comida, tiene una mujer que lo ama, tiene, no sé si tendrán hijos o lo que sea, tiene complicidad y yo sé que está fuera de todo eso, le estoy condenando a que no disfrute de su plenitud. Entonces voy a dejar de condenarlo y al mismo tiempo voy a dejar de condenarme a mí a no disfrutar de esa plenitud. ¡Ay, se te fue la Ay, cámara! Ahí está. me había equivocado, me había equivocado y apretado el botón cambiado. Pero, por ejemplo, yo me imagino, ¿qué estará pensando esa persona? Yo que atiendo con las cartas, atiendo muchas mujeres que les pasa eso. Y no sé qué decirle en ese momento. Yo conozco la ley, pero hay personas que no están despiertas, entonces uno no les puede decir nada. Entonces, por ejemplo, a esta persona que está en casa, que el marido se fue, te apuesto que se fue por seguro ella por otra, y ella está viviendo esa realidad donde hay otro. Entonces, ¿qué le decimos a esa mujer? ¿Qué piensa ahora en la tarde antes de dormirse? ¿Qué puede hacer para que haga algo? Ujú. No, 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 mira. ¿Qué consejo le damos? Lo que pasa es que si la razón por la que esa persona, por ejemplo, se fue, ya sea por una tercera persona, ya sea porque se aburrió, por lo que sea, esa razón pertenece al pasado. Y esa persona en este preciso momento es libre de elegir una nueva realidad. Lo que pasa es que yo no le estoy permitiendo que la elija por sostener la idea del pasado, de que en el pasado me dejó por otra persona, en el pasado no me quiso, ayer me dijo que yo era lo peor que le podía pasar en su vida. Yo por arrastrar, desplazar ese concepto al momento presente, en vez de ponerme creativa y elegir, listo, pertenece al pasado, pero ya no más, sigo manifestando esa realidad en el futuro. Hay una frase de un libro que se llama La ciencia de la mente, si no estoy mal, no, creo que sí, creo que es de la ciencia de la mente, pero dice, el pensamiento de hoy es la realidad del mañana, o el pensamiento de este momento es la realidad del mañana, así como el pensamiento de ayer es la realidad de hoy, el pensamiento de hoy es la realidad del mañana. Entonces, digamos, esta chica nos dice, por ejemplo, no, que se fue, que no me quiere, que ese pensamiento de hoy es la realidad de mañana, pero mañana ella tiene otra vez la misma oportunidad de elegir un nuevo pensamiento y ella puede elegir si seguir sosteniendo la realidad del ayer o si elegir una nueva. Y le aseguro que si elige la nueva, algo nuevo tendrá que pasar. No le prometo que pase mañana mismo, pero eventualmente tiene que terminar sucediendo. Que partan por de a poquitito, Sí, sí, porque ella escribía que ella quiere, pero ahí hay que entrar a pelear con esa voz que te dice, eso es un concepto, ¿cómo podríamos explicar? Porque te has dado cuenta cuando uno quiere manifestar algo, a mí me ha pasado, y como que hay una voz dentro de la cabeza que me dice, no, no puede, no te va a resultar. Yo no la pesco, yo eso hago, eso es lo que se hace, ¿no es sí, cierto? sí, 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 en realidad pues hace parte de nuestra conversación interna. Entonces, yo en Es la realidad, conversación interna. ajá, Por eso, perdona que te interrumpa, porque esta chica volvió a escribir y dice que está embarazada, que está en la casa, que está con los niños y que ella lo único que quiere es que el hombre vuelva. Entonces yo me pongo en el caso de ella y te hablo a ti que por favor te concentres. Cada vez que pienses que él no te quiere o que quiere estar en otra realidad, tú sabes que no es así. Y empieza a pensar, ¿por qué pienso eso? Tú así lo explicas, ¿no es sí, cierto? Que por qué uno piensa eso y empezar a trabajar de a poquitito y así sucesivamente. tiene Y he que haber escuchado, no sé qué. hay alguna ganancia secundaria detrás de elegir esa historia. O sea, yo
entiendo que hay veces que me dicen, no, ¿qué ganancia puedo tener yo de esta realidad que no me gusta? Algo, o sea, si nosotros no podemos soltar la historia que nos estamos contando es porque algo estamos ganando de ahí. Entonces yo tengo que descubrir, como lo que les ponía yo de ejemplo de mi mamá. O sea, mi mamá estaba ganando tener la razón, pero prefieres tener la razón a tener plata, ese era el punto. En este caso es, ¿prefieres tener la razón con esa historia o prefieres elegir que tu pareja es capaz de quererte porque tú eres capaz de quererle? Ahora, eso, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? La otra persona es libre de aceptar este correlato, este correlato vibracional, le dice Neville, porque estoy segura que esa otra persona elige que los demás se amen. La única manera de que esa persona pueda rechazar esa asunción es que esa persona no lo desee para sí misma ni lo desee para otras personas. Pero si esa persona desea amar y desea que los demás se amen, ¿ok? ¿Cómo va a rechazar el amor? Pero si nosotros nos estamos comunicando desde el miedo, desde el no puedo, desde no, es que me abandonó, es que me dijo, eso es lo que voy a conseguir más de esa realidad. Los pensamientos de hoy son la realidad del mañana. Ese es el O punto. sea que, o sea que esta amiga, porque estoy leyendo lo que ella escribe, que no es por una mujer, que es por un tema de economía, que la pareja se fue a trabajar a Estados Unidos porque le dijeron que ella iba a estar mejor. Entonces, ahora lo que debería de pensar ella, ayúdame tú, Janina, debería de pensar que es mejor que trabaje acá, que va a encontrar un trabajo acá y que justo le van a avisar que se tiene que devolver acá, a estar con su familia y con sus niños. Yo no Algo así pensaría se tanto en puede el pensar. yo no pensaría tanto en el cómo, porque mira que lo que pasa es todavía hay algo mucho más profundo. O sea, no se trata de una separación porque la persona ame o no ame, sino por el concepto que está sosteniendo sobre sí misma y sobre el otro. El concepto que está sosteniendo sobre ambos es que son pobres. Y entonces cuando uno está imaginando que es pobre, tiene que encontrar un montón de soluciones para resolver esa pobreza. Pero entonces si empieza a reconocerse como una persona abundante, no importa dónde su esposo esté, su esposo está aquí porque es abundante o está en Estados Unidos y ella se puede ir para Estados Unidos porque es igual de abundante y la abundancia llama abundancia. Entonces, literalmente, el concepto detrás, la ganancia secundaria que está obteniendo es contar que está pobrecita o que están separados porque el destino. ¿Y sabes cuál puede ser la ganancia secundaria de la pobreza? Si nos ponemos aquí como a observar y a teorizar, la humildad. Nosotros pensamos que los pobres son humildes, son buenos y que la gente rica es soberbia. Entonces nos condenamos inclusive a la pobreza, a la marginalidad, por esta idea de que somos buenos, humildes, sencillos. Entonces, claro, ahí se interponen como nuestros valores, nuestros principios y decimos, no, yo no puedo renunciar a ser humilde y ser sencilla por irme a Estados Unidos. Entonces yo prefiero que se devuelva y seamos pobres, porque prefiero que seamos buenos a que estemos bien. Que donde sea que él esté, si yo lo imagino como lo que es, una persona abundante, maravillosa, rebosante, eso es lo que tiene que suceder. Pero O sea, hay que imaginarse esa realidad. claro, es que Da las está gracias a la concentrada. persona. Yo lo que puedo entender es que está tan concentrada en el evento, en la circunstancia, que no observa lo que hay detrás. Y ese usualmente es el Okay. problema de la mayoría. O sea, lo que más nos recomiendas tú es observar, Observar, tener claro. estados de observación. Sí. Oye, un gusto, Janina. Cuéntame, no sé si hay algo más que quieras contar, porque en realidad te quiero dejar descansar. Sé que tuviste un día agotador y Hoy todavía agradecerte el espacio que nos entregaste a nosotros, a mí y a mis seguidores. Oye, no, pero con eternamente todo el amor. agradecidos. No, no, de Ten por verdad, con todo seguro el que amor. vas a tener muchos seguidores más para YouTube, para Instagram, para todos tus canales, porque son muy, muy beneficiosos, en serio, de verdad. Yo te quiero felicitar en nombre de todas las personas que acá escriben que eres una genio, que es genial, que lindo como transmites. Llegas mucho a la gente. Realmente uno conecta al escucharte. A mí yo vengo siguiendo a montones
de personas, de influencers de Ley de Asunción, y tú contigo me pasó algo distinto, muy clara, muy resuelta. Oye, pero lejos hay conceptos que no los había entendido en 6 años y tú me los explicaste en un video, en 1 minuto, en 2 minutos yo los entendí. Así que de verdad, el agradecimiento es mío y de las personas que están acá conectadas viendo este live. No, Agradecerte y bueno, y dejarte que estés tranquila para que puedas descansar. no, igual yo te digo que muchas gracias de verdad por la invitación. Yo, digamos, estoy muy contenta y muy emocionada porque siempre me gusta conocer, o sea, siempre me gusta también, y no nos conocíamos, en realidad yo no había tenido todavía el placer de conocerte y pues conectar acá, que mira que las cosas no se nos estaban dando porque que el horario, que la cita, que el sábado, pero igual lo importante siempre fue como, mira, lo que tiene que ser es, lo que tiene que fluir, fluye. Y yo siempre he sido muy, no sé, siempre tengo la sensación de que conecto y de que me gusta conectar con los demás y siempre estoy confiando y esperando lo mejor de los otros. Entonces, siento que a mí la ley me trajo siempre muchos amigos, o sea, siempre he tenido muchos amigos, muchos colegas en todo el mundo y sé que tengo casa por lo menos en toda Latinoamérica. O sea, donde yo vaya, yo sé que tengo una casa donde quedarme. Entonces, de verdad que infinitas gracias a ti por el espacio, a todos los que van a ver el video después, a todos los que están dejando sus mensajes tan bonitos, de verdad, muchas gracias. Desde el fondo de mi corazón, yo solo lo que siempre les quiero transmitir es, tenemos la capacidad de ser amorosos, tenemos la capacidad de transmitir ese amor y bueno, ahorita mismo pues a mí me pueden seguir en mis redes sociales, ahorita estamos mucho más activos porque hay veces que el tiempo no da y las creencias y no sé qué. Entonces, pero ahorita estamos muy comprometidos con un nuevo proyecto, mi papá y yo, donde estamos haciendo una Se serie de nota. en vivos semanales Yo y pues, estoy atenta, se nota el trabajo que hay detrás tuyo y de tu padre. Por eso te digo, los felicito porque se nota que hay mucha preocupación. sí, sí, Trabajando todos los días. Oye, todos los días yo veo videos tuyos, tú estás subiendo constantemente, tú no has parado hace mucho tiempo y eso, yo creo que no sé si te lo habían dicho, pero eso se agradece, pues imagínate toda la gente que te estamos siguiendo, eres la esperanza de muchos. Así que de verdad, nuevamente agradecida y te dejo en libertad de acción y me despido de todos los seguidores tuyos, míos y todos los que vengan. infinitas Así que gracias de verdad. Muchas gracias de todo corazón. Besitos, besos gracias, a Colombia. abrazos. Chao, Chao, chao. chao.